Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad, aunque sea por este medio. Siempre ponemos el aunque, porque sabemos que no es el ideal de Dios. Ojalá, Dios quisiera que estuviéramos presencialmente compartiendo, pero le damos gracias siempre a Él por todo. Así que le damos gracias por proveernos este medio para poder seguir instruyéndonos y seguir avanzando en el conocimiento y la aplicación de esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Me permiten solo un momento para ubicarme de la mejor manera posible por aquí, que no interrumpa, ¿verdad? Las posteriores lecturas y compartir estas pantallas. Un momentito, por favor. Listo. Bien, hermanos, la semana pasada estábamos ya abordando esta sección acerca del efecto del encarcelamiento de Pablo en la iglesia y en sí mismo, cómo esto había afectado, sea positiva o negativamente, a los hermanos, y cómo había afectado positivamente o negativamente al apóstol. De manera que nosotros estuvimos analizando varios pasajes. El último de ellos, en el que hacíamos énfasis, era este versículo 20, que hablaba de que en nada seré avergonzado, antes bien, dice Pablo, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esta expresión del apóstol Pablo inicia con esa palabra que le hicimos bastante énfasis la semana pasada: confianza. La peculiar confianza era esa libertad que iba a tener la palabra, porque podían apresar también al apóstol, pero no pudieron apresar la palabra. Y además el poder del Espíritu no podía ser apresado, el avance de la iglesia no podía ser apresado. Incluso ya había mencionado que estando preso, él había podido predicar, otros estaban predicando, habló algo acerca de los motivos de cada uno, pero dijo, independientemente de sus motivos, Cristo está siendo predicado y en esto me gozo y me gozaré y sé, entonces dice, que en nada será avergonzado, porque del Evangelio no hay nada que avergonzarse. ¿Recuerda alguno de los presentes? Puede abrir su micrófono exclusivamente para responder la pregunta. ¿Cuáles eran las dos actitudes que había en los que estaban predicando el Evangelio mientras Pablo estaba preso? Había personas afuera predicando, pero con dos actitudes totalmente diferentes, con dos maneras y con dos tipos de corazón diferentes. ¿Recuerdan en sus propias palabras o teniendo Biblia en mano cuáles eran estas actitudes? ¿Quién desea participar? No hay premios, hermano, eso sí, no hay premios. La ventaja de que sea virtual es que no les puedo entregar ningún ejemplar de folletos de evangelismo ni sendas antiguas, lo lamento. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cuáles eran las dos actitudes que estaban teniendo aquellos que predicaban el evangelio mientras Pablo estaba preso? Que también estaba él predicándolo, ¿no? Como ya lo hemos visto. ¿Quién desea participar? Si no, tengo una lista aquí para preguntar. Dice Severina, Lourdes, José Por Hernández. envidia y contienda. Con Por envidia y contienda y otros de buena voluntad. Correcto, muchas gracias, hermana Lourdes. Había un grupo que se había llenado de valor, los buenos hermanos, los hermanos de un corazón puro se habían llenado de valor para predicar. Y estaba el otro grupo que eran los que lo hacían por contienda, y hablábamos de esa palabrita tomada del lenguaje político para hablar de los que compiten con otros, pero como siempre hemos mencionado en estos casos, con las peores motivaciones. Pero independientemente de eso, dice, estaba siendo predicado Cristo. Ahora viene a decir en esta sección de la carta: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Así que él
sale del ámbito de lo que estaba provocando u ocasionando o lo que estaba sucediendo alrededor de su prisión o su encarcelamiento y vuelve a la situación personal, a cómo se veía él dentro de aquella circunstancia. Y hemos hecho mucho énfasis en cómo debe verse el cristiano, porque ese es el objetivo de esta carta, cómo debe verse el cristiano en medio de todo lo que lo rodea, para bien, para mal, cómo debe reaccionar dentro de lo que es bueno o malo en cuanto a circunstancias adversas, en cuanto a problemas, en cuanto a pruebas, incluso en cuanto a cómo los enemigos a veces buscan la manera de avergonzarnos, la manera de humillarnos, la manera de hundirnos, pero cómo debe ser siempre la actitud del cristiano. Y el apóstol Pablo está diciendo que en medio de todo lo que pasaba, estando en un lugar donde podían decidir ejecutarlo, donde podía estarlo pasando muy mal, hablando de sus comodidades físicas, ya era una persona de edad que estaba encadenado permanentemente a un soldado, por lo que definitivamente que no la estaba pasando bien, independientemente de que no estuviera en un frío calabozo oscuro debajo de la ciudad de Roma, pero donde estaba igual físicamente, hablando de lo que el hombre necesita, que es ver a sus amigos, ver a sus hermanos, en el caso de él, poder recorrer esas grandes distancias, viendo a las iglesias, predicando en nuevos lugares. Nada de eso podía hacerlo como antes y eso podía tener un peso fuerte, hablando psicológicamente, emotivamente, sobre Pablo, pero este es un hombre de una gran confianza. Esa es la palabra, una palabra muy importante junto con la palabra gozo en esta parte de la carta. Y dice que él está seguro de que Cristo será magnificado. Y note que dice, en su cuerpo. El cuerpo es el vehículo e instrumento que Dios nos ha dado para que nuestro espíritu pueda actuar con respecto al universo, con respecto a lo que nos rodea, con respecto a los demás también. Para poder servir a Dios necesitamos nuestro cuerpo. Entonces, la impresión causada en los demás, ya sea mediante la vida o mediante la muerte, como lo ha dicho, tendrá que ser efectuada corporalmente, a través de lo que las personas ven en nosotros, que es nuestro cuerpo, mediante las acciones que nosotros realicemos, como el caso de Pablo, predicar, enseñar, escribir estas cartas para instruir a las iglesias, para animarles y fortalecerlas, pero también a través de su actitud frente a lo que estaba sufriendo o padeciendo. Sin duda, la frase es sugerida por la idea de la muerte. La muerte de un mártir era definitivamente, hermanos, siempre el resultado de una tortura corporal, de tratar de, no de tratar, de humillarlo o avergonzarlo frente a miles de personas. La misma idea se sugiere luego, más adelante, en sus escritos en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10, en nuestras Biblias, obviamente, anterior a la carta a los Filipenses. Allí en segunda de Corintios 4:10 va a decir el apóstol: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aunque la palabra carne se usa a veces en el Nuevo Testamento en un sentido negativo, el cuerpo siempre se considera como aquel mediante el cual podemos glorificar a Dios. Recuerde también Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde el apóstol exhorta a la iglesia en Corinto y a todos nosotros a tener mucho cuidado en cómo utilizamos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu deberían estar dispuestos a dar gloria a Dios. No podemos separarlos ni en nuestras palabras, ni en nuestros pensamientos, tampoco en nuestras acciones. Entonces, en el pasaje ante nosotros, la idea completa es de Cristo en él, es decir, Cristo gobernando, dirigiendo, exhibiendo su poder, su amor, su evangelio en Pablo. Por eso el cuerpo se menciona simplemente como la tienda o el tabernáculo, diría este mismo apóstol en Corintios y el apóstol Pedro también. Ese tabernáculo de la presencia de Cristo, del mensaje de Cristo, y que está consagrado únicamente para magnificarlo.
Por eso nosotros debemos constantemente, hermanos, hacer análisis de cómo estamos utilizándolo, hablando de nuestro cuerpo, cómo nosotros lo estamos vistiendo, en qué lugares lo estamos llevando o a qué lugares lo estamos llevando para que las personas vean, porque no van a ver nuestra alma y no van a ver nuestro espíritu. Nadie puede hacerlo en esta situación humana en la que estamos, en esta condición humana. Lo que van a ver es nuestro cuerpo. Entonces usted puede decir, no, yo por dentro soy una persona muy espiritual, muy devota, muy entregada, pero luego la forma en que se viste es la que va a manifestar lo que realmente usted y yo somos. La forma en la que nosotros nos conducimos y nos comportamos, como nos perciben las personas a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestros familiares y las personas en cada entorno y ambiente, actividad laboral o educativa, incluso de recreación o entretenimiento, lo que las personas están viendo es directamente nuestros cuerpos, cómo estamos nosotros gobernando, controlando, dirigiendo nuestro cuerpo. Él no va a actuar de una manera que no sea de acuerdo a las instrucciones que recibe de acá. Y las instrucciones que recibe de acá van a ir en armonía con aquello con lo que estamos llenando nuestra mente. El apóstol Pablo estaba enfocado y dedicado totalmente a darle gloria a Dios en toda forma en la que usara su cuerpo. Pero nosotros lo estamos también. Nosotros nos hemos sintonizado con Pablo en esto o tenemos que analizar mejor cómo estamos comportándonos y cómo estamos conduciéndonos. Dentro de unos versículos, el apóstol Pablo va a volver a enfatizar esto. Luego dice en este pasaje, o por vida o por muerte. La consagración, la entrega del apóstol era tal que estaba listo para o seguir viviendo el resto de años que Dios le diera, sirviendo al Señor, dándole gloria a Dios, o morir de la manera que magnificara y que honrara mejor a Cristo. Otra vez, todos nosotros estamos sujetos a uno de estos dos destinos. Si nosotros, decía que es improbable que nosotros hoy seamos arrestados por defender la verdad del Evangelio. Eso es muy difícil hoy día. Probablemente, si alguno de los cristianos llega a caer preso, es o porque ha cometido un delito o porque le han acusado injustamente de un delito. Pero aquí en Panamá no lo van a meter preso por predicar el plan de salvación, por predicar sobre la iglesia de Cristo, la auténtica iglesia de Cristo, ni por predicar acerca de que la Biblia es la única verdad. Definitivamente que esos no serán los motivos, como sí lo eran en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero no quita la realidad de que permanentemente estamos sujetos a uno de estos dos destinos. O vamos a seguir viviendo lo que el Señor nos permita unos años más, pocos o muchos, pero también está el otro muy probable destino que sea morir. La pregunta es, en el momento que muramos, ¿cuál va a ser, como decía una vez en un sermón, nuestro epitafio? ¿Cuál va a ser la frase distintiva que colocarán? No tanto en la lápida físicamente, ¿no? Sino que, por decirlo así de manera metafórica, ¿cuál va a ser el resumen de nuestra vida? ¿Qué va a ser lo que van a destacar las personas de nosotros? ¿Van a usar una frase de estas ya ensayadas para decir que fuimos tan buenos? ¿O van a decir algo que realmente describa nuestra vida como una vida que magnificó y que honró a Jesucristo? El apóstol Pablo había absorbido tanto del Espíritu de Cristo, de la actitud, de la mentalidad de Cristo, de la manera de conducirse de Cristo, que estaba dispuesto a morir para honrarlo y para ayudar a la salvación de sus semejantes. Podemos deducir de esto y del capítulo 2, versículo 23, que la epístola fue escrita en un momento de incertidumbre probablemente y de suspense, como dicen por allí ahora en las redes sociales, un suspense especial en relación a la posible decisión del tribunal en su caso. Como ya he repetido, realmente si Jesucristo no se lo había revelado, si el Espíritu Santo no se lo había revelado, Pablo no estaba claro en cuál iba a ser definitivamente la decisión que tomarían los impíos acerca de él, de su vida o de su libertad.
pero dice, está preparado para cualquiera de las dos decisiones. Por favor, hermano, medite profundamente en esta palabra y grábela en su corazón para decírselo constantemente. Señor, te doy gracias por la vida que me has dado, porque me has dado un nuevo y maravilloso día, y te agradezco porque así puedo vivirlo para ti, vivirlo para ayudar a tu causa, vivirlo para seguir dando ejemplo a mis semejantes, vivirlo para seguir sirviendo a mis semejantes y en especial a mis hermanos. Pero Señor, si hoy tengo que enfrentar la muerte, estoy listo también, Padre. Estoy listo. Bueno, ya iba a adelantarme a la sección que viene ahorita, así que esa parte vamos a avanzar a ella para poder decirla aún con mayor énfasis. ¿Algún hermano desea colaborarnos con la lectura de los versículos 21 al 26? Los tenemos en pantalla o los puede leer directamente de su Biblia, solo pues cerca de el micrófono para que podamos oírle claramente. Versículos 21 al 26, por favor. La nueva sección que ahora va a complementar lo que acaba de decir Pablo. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén, hermanos, gracias. Este pasaje, y por eso hice esta pausa, porque este pasaje es difícil de seguir, porque si lo nota, es una mezcla de certeza y de pronto de incertidumbre. Decidiendo, pero no decidiendo. Deseando morir, pero también deseando vivir. Es evidente que Pablo está experimentando como todo humano, como nuestro Señor también experimentó antes de que él sí tenía la certeza de que iba a morir en breve, en pocas horas, en poco tiempo. Y Pablo ahora, que no podía estar tan seguro aparentemente, pues estaba experimentando un intenso conflicto mental. Lo dice claramente. De hecho, otras traducciones lo ponen así: estoy presionado por ambos lados, o estoy dividido en dos formas, o estoy atrapado por ambos lados. El apóstol cita Job 27, el verso 19, y presenta en estas palabras la personificación misma de la lucha. Y cuando vemos la gramática de él, que arrastra con cierta dificultad en esta sección, las oraciones desarticuladas, según atestiguan los que se dedican a analizar la gramática del idioma original, testifican del estado mental que tenía el apóstol. Recuerda que estamos en la sección donde analizamos cómo él se sentía, independientemente de que estuviera preparado para enfrentar una cosa u otra, como Jesucristo también estaba preparado para enfrentar la cruz y no se iba a echar para atrás o no se iba a arrepentir de la misión que había tomado, pero humanamente, viendo lo que puedes enfrentar y viendo, en el caso de Pablo, lo que ibas a dejar tus queridos amigos y hermanos y esa obra que tanto faltaba todavía por avanzar y por ayudar, pues definitivamente que se sentía en un dilema. Y aquí tenemos lo que llaman un soliloquio, donde el apóstol empieza, como decimos, a hablar en voz alta, ¿no? A pensar en voz alta. Y vemos en la presencia, que lo hace en la presencia y en la confianza o confidencialidad que solo puede haber entre amigos muy cercanos. Y habla sobre estos temas tan delicados, tan fuertes para un ser humano como son la muerte y la vida. Y Pablo no está jugando al borde de la muerte, sintiendo la emoción de casi morir, pero no totalmente, y luego mostrando la foto a sus amigos para que se asustaran y reírse con ellos. No, la muerte, el reconocido enemigo del hombre, recuerde Romanos 8:38, está cerca, sea que decidieran
condenarle a muerte, o sea que, como todo ser humano, pues ese momento ya estuviera muy próximo a él. Pablo está en el límite y podríamos decir poéticamente que mira hacia abajo y ve los dedos de sus pies justo allí al borde del precipicio y siente lo que diría el poeta, la niebla en su rostro, la resequedad en la garganta. Aparentemente Pablo necesita hablar al respecto y la iglesia también necesita saber que él no es un robot, no es una persona que no tiene sentimientos, no es una persona que no pueda sentir miedo, hermanos. El Señor nunca nos ha prohibido que nosotros expresemos nuestras emociones. Nunca Él nos ha recriminado porque en un momento dado nosotros sintamos miedo ante el peligro, porque nosotros sintamos tristeza y dolor ante, por ejemplo, la pérdida de un ser querido y este tipo de situaciones. Si recordamos, como mencionaba el caso de Jesús en Getsemaní, pero también hay otros casos en la vida de Jesús. Vemos como en un momento dado Él se indigna y se enoja y lo hace en muchas ocasiones en su ministerio, que no voy a traerlas a colación porque usted conoce muy bien estos casos cuando hace aquel azote en el templo y expulsa a aquellos que estaban mercadeando allí, en ocasiones cuando reprende duramente a los fariseos, reprende duramente incluso a sus discípulos y muestra un desagrado total sobre ciertas conductas, sobre su incredulidad o a veces su fe muy reducida, demasiado pequeña, casi inexistente, pero también en otras ocasiones lo vemos conmovido, lo vemos movido a misericordia. Y en otras ocasiones, hermanos, lo vemos a él totalmente absorbido, totalmente emocionado en ese gozo espiritual de hablar con su Padre, de ver cómo se van cumpliendo aquellas profecías y va trayendo esa bendición espiritual a su pueblo y a aquellos que sí le recibieron. Entonces, vemos en nuestro Señor Jesús a un ser humano, no vemos en él simplemente a un ser supremo que está muy por encima de la naturalidad y del día a día de los hombres. Entonces, en el apóstol Pablo lo vamos a ver aún más, porque cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios y hombre al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de Pablo, todavía estamos hablando de alguien que sí es 100% como usted y como yo, que podía sentirse en un momento con temor, con incertidumbre. Y hermano, cuando uno sabe lo que va a pasar, eso si es algo terrible, como puede ser ejecutado, pues eso te trabaja de una manera terrible. Yo creo que, aunque ninguno hemos llegado a un punto así, sabemos que cuando vamos a enfrentar un problema muy serio, muy grave, una situación muy dura, y ya sabemos de antemano que la vamos a enfrentar, eso ya nos está provocando muchas cosas que debemos saber controlar y manejar. Y por otro lado, incluso cuando vamos a un trabajo nuevo, cuando vamos a hacer ese viaje soñado, nuestras emociones nos traicionan y a veces no podemos ni dormir. Entonces, eso es la humanidad, esa fragilidad a veces ante las circunstancias. Y yo estoy tan feliz de poder compartir con ustedes en esta sección de la carta porque el apóstol deja ver eso. Y el hecho de que haya elegido compartir estos pensamientos y sentimientos, algunos resueltos, algunos aún no resueltos, con los filipenses, es el mayor cumplido que Pablo haya hecho a una congregación. Así que permanezcamos lo más cerca posible de sus palabras y de la secuencia de sus reflexiones mientras escuchamos la respuesta del apóstol a una iglesia que ya había expresado que estaba preocupada por su bienestar, que querían saber cómo estaba, si estaba demasiado mal o, claro, que lo estaba pasando mal, pero por lo menos que estuviera, como dirían los americanos siempre en las películas, ¿estás bien? La persona está sangrando y está golpeada, pero no ha muerto. Y la otra vez le preguntaba al hermano Pablo, o sea, cuando ellos en las películas preguntan, ¿no? ¿Estás bien? Si allá coloquialmente, ¿verdad? Esa frase significa, dame una señal de vida, ¿no? Porque en la situación que uno ve a veces a estas personas, es increíble que le preguntes, ¿estás bien? Porque para nosotros los latinos, una pregunta así seguramente tendría una reacción un poco
negativa, ¿no? En el sentido de, oye, no me estás viendo que tengo la cabeza rota, o no estás viendo que me falta una pierna, o no estás viendo que me pegaron un balazo, ¿no? Pero no, la persona les dice siempre, sí, sí, estoy bien, y ahí va arrastrando y sangrando, pero dice, pero estoy bien, ¿no? El apóstol Pablo, en medio de lo que está pasando, hay muchas cosas negativas, como dije, no está cómodo en todo, no está con sus hermanos y amigos, pero dice, a lo americano, estoy bien. De manera característica, Pablo comienza diciendo que sabe que está seguro, por eso les hablaba de certeza y a veces incertidumbre, del resultado de los eventos que ahora están más allá de su control. Será liberado. Y decía que él había citado a Job. Y aquí, nuevamente, porque, o por lo menos el espíritu de lo que Job escribió, o de lo que se escribió de Job en Job capítulo 13, versículos 16 al 18. El patriarca también decía que a pesar de todo lo que estaba viviendo, y definitivamente que estaba mucho peor que Pablo, pero que él sabía que iba a ser liberado. Seguramente significa liberación o salvación en su sentido más amplio que el de solamente ser liberado de la prisión. De lo contrario, la descripción de su lucha, todos los términos que utiliza aquí, no tendrían todo el impacto que ahora tienen. La liberación que tiene en mente no depende de ser liberado por los romanos o ser ejecutado por ellos. La confianza de Pablo se basa en su confianza en la eficacia de las oraciones que estos hermanos estaban realizando a su favor y también, como dijo en el versículo 19, en la suministración o en la provisión que el Espíritu hacía para él constantemente, diariamente. En cuanto a la hora crítica se presente, mientras espera el juicio de Roma en su caso, Pablo no está lleno de ese temor que doblega a los seres humanos, que los lleva a perder la fe, que a algunos los lleva a blasfemar, que a algunos los lleva a una crisis que los termina más bien alejando de Dios, cuando debería ser todo lo contrario. En el caso de Pablo, su estado de ánimo es de expectación ansiosa, le podríamos decir, como ese término que utiliza de anhelo, que ya habíamos discutido y que también utiliza en Romanos 8:19, como el de alguien que está mirando por la ventana, esperando, decía, ansiosamente aquello que quiere que llegue ya, pero también, hermanos, con esperanza. No se aleja de la ventana diciendo, ya no vendrá. Nos hablaba nuestro hermano el domingo en algunos de los sermones acerca de la actitud, creo que en estos dos últimos lo recalcó, estoy seguro que en el anterior, no estoy tan seguro de que lo haya recordado en el segundo, a pesar de que debería estar más fresco en mi memoria, pero ya tengo una edad, que José estuvo 2 años más en la cárcel. Usted sabe lo que son 2 años, no 2 semanas o 2 meses, y luego a esta otra gente que ya había salido se acordó de él. No, 2 años. Y el tiempo desde que sus hermanos le habían hecho lo que le habían hecho hasta que pudo entonces ser compensado y en qué manera por todo lo que había vivido, ese largo periodo de tiempo. Pero decía nuestro hermano que a pesar de ello, no vemos en José una actitud de amargura, no vemos en José una actitud de resentimiento, ni contra Dios, ni contra sus hermanos o su familia, sino que lo vemos como alguien que está totalmente entregado a la providencia de Dios. Pues no hay mejor ilustración de la actitud del apóstol Pablo en estos versículos, en esta condición, en esta situación que la de José. A pesar de que pasaban los días, pasaban los meses, no sé exactamente qué tiempo haya estado el apóstol allí. 2 años nos dice allá el libro de Hechos, pero no sé si 2 años con un día, 2 años con algunos meses, pues estuvo un periodo también que para nosotros sería muy largo en la condición en la que estaba, pero no estaba desesperado, no estaba angustiado, seguía con la expectativa y seguía con la esperanza. Estas palabras no eran meros sinónimos de deseos para Pablo, sino que eran firmes y sólidos, como cuando dice, yo sé. Lo que Pablo esperaba firmemente es tanto que si Roma dice sí, como si dijera no sobre su vida, su testimonio en palabra,
y en conducta honraría y magnificaría a Cristo. Él expresa esta esperanza de manera dramática, contrastando dos términos vívidos. Habla de vergüenza en este contexto y habla de esperanza. En lugar de avergonzarse, ¿qué hace el que se avergüenza? Retrocede, se da por rendido, se da por fracasado. Salmo 25:3, el 20, el 31, el 17, el Salmo 119:6 habla de esta situación o condición, sino que él espera poder recibir en breve una respuesta o una resolución, y ya decíamos, de una forma o de otra, espera que de manera confiada y de manera valiente él pueda salir adelante. Si al final lo matan, él va a salir adelante. No lo definiríamos nosotros así, porque diríamos, oye, ¿cómo va a salir adelante si hasta allí cayó? Hasta allí llegó. Pero el que sabe lo que hay después de la muerte de un justo, después de la muerte de un santo, sí va a decir que siguió adelante. Siguió adelante con las bendiciones del Señor, siguió adelante porque fue a ese paraíso y fue allá a esperar esa maravillosa y eterna recompensa que está en los cielos para los valientes, para los que verdaderamente se comprometen con el Señor. Entonces, vergüenza y confianza en este contexto se contrastan de manera sorprendente como en muchos otros lugares de la carta del apóstol. Vivir o morir, estar despierto o morir, si habláramos en términos de las metáforas que a veces utiliza. Pablo dice, yo simplemente pertenezco a Cristo. Pero dentro de esa confianza y dentro de esa igualdad que tiene hacia lo que pase negativamente o positivamente, pues sí hay una situación en la que difiere el vivir del morir. Porque dice en primer lugar, el vivir es Cristo, versículo 21. Y esto se parece o es equivalente a lo que dijo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así lo repite en 2 Corintios 4:10 y el 16 y en el capítulo 5, versículo 15 de esa misma segunda carta. Pero por otro lado, morir, que nosotros humanamente, con una fe pequeña, con una esperanza mínima, como no debería ser, porque debería ser como la de Pablo, diríamos, oye, morir es pérdida, morir es un desastre, morir es una cosa fatal y dañina, pero Pablo le dice, morir es ganancia. Si vivir es Cristo, ¿qué habría que ganar al morir? Pues la ganancia sería evitar lo que más temía. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo más temía? Si vamos a Primera de Corintios, y puede hacerlo en su Biblia, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, encontramos que el apóstol dice, voy a aventurarme a decir que esto es lo que él más temía, era que después de tanto correr, Primera de Corintios 9, 27, después de tanto enseñar, tanto predicar, tanto recorrido en el cristianismo, después de haber conocido al Señor Jesucristo y estar en su iglesia, que todo haya sido en vano. Venir al final a ser descalificado, dice. ¿Y qué era, por otro lado, o por el contrario, lo que él más anhelaba o lo que él más deseaba? Bueno, si vamos a esta misma carta, al capítulo 3, pero los versículos 10 al 14, Filipenses 3, 10 al 14, vemos que lo que él más quería era conocer plenamente a Cristo. Mire, por un lado, morir podía llegar en un momento en el que él fuera descalificado porque no estuviera corriendo legítimamente, porque no estuviera haciendo aquello por lo que él fue heraldo de otros, o fue aquel que les advirtió, que les enseñó, que siempre los encaminó, sino que él se hubiera podido permitir, como puede pasar en la vida de cualquiera de los predicadores o maestros, desviarse de la verdad tanto en doctrina como en vida personal, y al final creo que, hermanos, nosotros lo hemos visto una y otra vez lamentablemente a nuestro alrededor, cuántas personas, no solamente entre la membresía en general, sino entre aquellos que nos enseñaron, que nos predicaron,
¿Cuántos ya hoy no están con nosotros? Y no porque han muerto físicamente, algunos sí, pero ¿cuántos ahora están muertos espiritualmente? Y nosotros hoy decimos, y fue el hermano que me predicó el evangelio, y fue el hermano con quien yo aprendí primero. Y es mi caso, el primer predicador que a mí me enseñó realmente, me empezó a entrenar, a enseñar, pues hoy día predica que los adúlteros pueden ir al cielo a través de la doctrina del divorcio y las nuevas nupcias tergiversadas. Hoy pertenece a una congregación donde se considera que la bebida alcohólica social, una bebida moderada alcohólica, pues no es pecado participar de ella. Y algunas otras lindezas, decimos aquí en Panamá, como esas, ¿no? Y qué lamentable, fue mi primer maestro y me duele mucho. Mis padres, siempre lo menciono, fueron o mi madre, ¿no? En particular, fue la primera en llevarme a la iglesia, en que yo pudiera escuchar aquellos sermones que de alguna forma en mi infancia me acercaron a Cristo. Y hoy ella no es fiel al camino del Señor. Y así a nuestro alrededor podríamos hablar de muchas personas. Y Pablo dice, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es conocer verdaderamente y plenamente a Cristo. Entonces, como ha argumentado por allí algún erudito, la liberación de los problemas y el dolor de alguien frecuentemente encarcelado y maltratado severamente, tanto mental como físicamente, pues tiene que llevarlo a un punto en el que tiene que decidir si verdaderamente está claro en para qué vive o para qué moriría. Si el cristiano no tiene claro eso antes de que se encuentre en esta encrucijada en la que se encontraba Pablo, definitivamente que va a claudicar, va a caer, va a doblar la rodilla y no para orar, va a va a doblar las rodillas, perdón, para rendirse y para decir, ya no puedo más, ya no puedo más. Ahora, ¿y si Pablo muere? ¿Y si Pablo no muere, perdón, sino que es liberado? Bueno, dice él, esa también es una atractiva alternativa, porque la vida en la carne, y aquí carne no tiene implicaciones morales negativas, sino está hablando del cuerpo, ¿no? Eso le daría la oportunidad para llevar un mejor, para llevar un ministerio todavía adelante, para llevar un mayor servicio en el ministerio a Cristo. Por eso va a decir en esta expresión en el versículo 22 que nosotros creo que recordamos siempre y así debe ser, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso no solo por repetir la frase? Para Pablo, Cristo había sido el principio de su vida, porque aquel día del camino a Damasco era como si su vida hubiera empezado totalmente de nuevo. Fue un reset. También Cristo había sido la continuación de su vida, porque no había habido nunca un día en el que Pablo no hubiera vivido en su presencia y en los más terribles momentos de su vida, Cristo había estado allí dándole ánimos, como vemos en Hechos 18:9, proveyéndole siempre. Y Cristo también era el fin de su vida, porque era en su continua presencia a donde lo conducía para que Pablo pudiera vivir una vida en abundancia o una vida plena como esa que prometió Jesús allá en Juan capítulo 10. Cristo era la inspiración de su vida, era la dinámica de su vida. Cristo había sido el que le había dado la tarea de vivir porque había sido él quien lo había salvado, lo había hecho apóstol y le había enviado a predicar este evangelio a toda criatura. Y es ese mismo Cristo, hermanos, para concluir, el que nos ha llamado también a nosotros, el que nos ha dado esta nueva vida, el que nos ha ayudado a continuarla. Y si llega a ese fin, que es lo más probable que nos llegue a cada uno de nosotros, pues que también nosotros podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es una total ganancia. Que el Señor les bendiga, amados.